Es momento de conversar con quienes lideran ideas transformadoras. Sin pretexto. 1:00 con 10 minutos y les quiero contar que la ley REP, responsabilidad extendida al productor, exige que las empresas comercializadoras de productos recuperen sus productos una vez que estos son desechados, ¿no? Y con esto se favorece, por supuesto, todo el tema de revalorizar todo lo que son las externalidades de cualquier actividad productiva. Pero existen pocas empresas que utilizan en sus procesos productivos el plástico como materia prima recuperada. Y esto, por supuesto, debido principalmente a que la calidad de estos productos no está asegurada ni estandarizada, lo que podría afectar la calidad del producto que se fabrica, ¿no? De hecho, solo el 9,6% del plástico consumido ha sido reciclado en 2020. Pero, dado este contexto, la utilización del plástico reciclado y la tecnología de impresión 3D ha emergido como una alternativa para enfrentar este problema. ¿De qué manera? Se lo vamos a preguntar a nuestro columnista de hoy. Él es académico del Departamento de Ingeniería Industrial e integrante del equipo LEIND, Laboratorio de Emprendimiento e Innovación del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Santiago, Pablo Santander. Pablo, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta tarde. Hola Mirna, ¿qué tal? Buenas tardes. Partamos entonces, mira, vamos a partir un poquito más atrás para ir después de lleno a cómo la tecnología de la impresión 3D, ¿no es cierto?, puede ayudar en este tema que estamos conversando. Primero, ¿cómo ha sido para ti la puesta en marcha de la ley REP? Y ¿desde qué punto de vista dirías tú es fundamental entender esta necesidad, por cierto, de reciclar especialmente el plástico, que es uno de los contaminantes más complejos, ¿verdad?, para degradarse y que afecta tanto al medio ambiente? Sí, bueno, la ley REP la verdad es que nos plantea bastantes desafíos en los diferentes materiales y productos prioritarios que plantea, pero principalmente para el plástico, aparte de obviamente obligar a reciclar ciertas cantidades, revalorizar ciertas cantidades, también hay que pensar en alternativas en cuál utilizar también esos materiales. Es decir, no basta solo con revalorizar el material, sino que también hay que encontrar maneras de darle salida también a esos materiales con su utilización en la fabricación, por ejemplo, de otros productos. Y en ese contexto es que, por supuesto, en el caso del plástico, la impresión 3D aparece también como una alternativa para justamente utilizar, por ejemplo, esas botellas plásticas que reciclamos. Claro, y ahora cuéntame una cosa, a diferencia de las empresas que valorizan los envases desechados, ¿faltan empresas que utilicen la materia prima recuperada para sus procesos productivos? Claro, o sea, es que esas empresas se ven principalmente, y es una de las razones que ellas manifiestan el por qué también les cuesta utilizarlo, es que es muy importante para ellas esta empresa de plástico en la calidad del plástico reciclado que llega. Es decir, no hay una manera de asegurar esa calidad mínima que ellos necesitan para incorporarlo en sus procesos productivos de buena manera, y así ellos también asegurar una buena calidad de los productos que fabrican. Entonces, finalmente ahí es cuando derivan muchas preguntas, como por ejemplo el cómo asegurar una trazabilidad del plástico, cómo asegurar una manera de encontrar una calidad mínima aceptable, y cómo también qué proceso llevar y qué seguimiento hacer para justamente alcanzar esa calidad mínima. Entonces, dada esa necesidad que tienen estos fabricantes, que también derivan muchos desafíos también a abordar, pero pensando en la manera en que se recuperan los plásticos para que estos puedan ser utilizados por estos fabricantes. En definitiva, ¿no hay como mecanismo, dirías tú, Pablo, para poder efectivamente revisar la calidad de estos plásticos que son recuperados? Claro, muchas personas se confunden, y aquí también es súper relevante la educación ciudadana, con que ese número que sale en los triángulos de los plásticos, ellos creen que son cuántas veces ha sido reciclado, pero no, eso es finalmente una nomenclatura que nos permite identificar el tipo de plástico que claro. fue fabricado. Entonces, pero claro, en el caso particular del plástico también es súper relevante cuántas veces ha sido reciclado, porque mientras más veces es reciclado, mientras más veces es fundido, pierde la calidad, pierde, por ejemplo, sus propiedades de resistencia, de material, etcétera. Entonces, también, aparte de saber el plástico que corresponde, también es relevante hacer una trazabilidad de, por ejemplo, cuántas veces ha sido reciclado. Ya, y eso no tenemos cómo averiguarlo, o sea, no hay hoy día un estándar que te permita establecer diferencias, ¿no?
Claro, es importante ahí establecer esos mecanismos de control de manera a justamente asegurar esta calidad, porque yo sabiendo, por ejemplo, cuántas veces ha sido reciclado, puedo conocer más o menos la calidad que debería tener y qué proceso debería llevar a cabo para justamente asegurar esa calidad mínima que necesitarían los fabricantes para utilizar el material. ¿O en qué tipo de producto debiera ser utilizado o reutilizado ese plástico, no? Justamente. Claro. Ahí también hay otras preguntas. Obviamente el producto final también requiere ciertas características de resistencia del material y podemos justamente ajustar a partir de la calidad del plástico el producto que podríamos potencialmente ser fabricado. Es decir, no es lo mismo fabricar, no sé, una pieza de automóvil de plástico que necesita ciertos requerimientos técnicos, Por supuesto, que fabricar un soporte de teléfono, por ejemplo, en plástico. Entonces, obviamente el producto tiene diferentes requerimientos. claramente. Conversamos a esta hora con Pablo Santander, académico del Departamento de Ingeniería Industrial e integrante del equipo LEINT de nuestra universidad. Pablo, que el 9,6% del plástico consumido se haya reciclado en 2020 es una cifra súper baja, ¿no es así? Y es preocupante. ¿Por qué dirías tú? Claro, o sea, bueno, hay que saber también que el plástico es un problema súper grande. De hecho, hay un estudio súper reciente también y súper impactante que muestra que básicamente el microplástico que consumimos en la semana equivale a una tarjeta de crédito. Que entonces ¿Qué consumimos, tú dices, en el agua? Exacto, ¿Cómo? el microplástico son pequeñas partículas que finalmente nosotros no son visibles, pero que ya son lo que llaman microplásticos, que son, por ejemplo, al respirar nosotros ya estamos consumiendo como ser humano. Entonces, finalmente ese dato súper impactante resalta también, obviamente, la relevancia de este problema, y es un problema bastante urgente. Entonces, claro, hay dos opciones para solucionar este problema. Quizás la más drástica sería no fabricar más plástico, pero también hay que saber qué hacer con el plástico que ya está en circulación. Entonces, por eso es importante también que las tasas de reciclaje sean y de utilización de ese material reciclado también aumenten, porque finalmente el hecho de no utilizarlos hace que nos veamos en la necesidad de potencialmente fabricar más bajo la lógica que estamos llevando hoy en día en los sistemas productivos. De acuerdo. Dime una cosa, Pablo, ¿cuál es el potencial? Entremos ahora en el tema de qué rol puede jugar aquí la impresión 3D y cuál es el potencial del reciclaje de plásticos para la impresión 3D. Sí, bueno, justamente en esta búsqueda de alternativas de utilización del plástico reciclado es que en general la industria, las manufactureras que utilizan fabrican plástico, piezas de plástico, se están interesando mucho por la impresión 3D, principalmente porque esta tecnología ofrece tiene la ventaja de personalizar los productos de manera fácil. Por ejemplo, si nosotros tenemos una pieza y queremos agregarle algo, la impresión 3D basta con digitalmente agregar esa parte y luego enviarlo a la impresión 3D sin la necesidad, por ejemplo, de fabricar otro molde o llevar a cabo otros procesos. Es decir, solo con la máquina bastaría y obviamente el plástico que utiliza fabricar nuevamente la pieza. Entonces, justamente esta capacidad de personalización lo hace muy atractivo para los fabricantes de productos plásticos, ¿ok? Sí, pero también tiene, al ser muy interesante y al estar ellos muy interesados y por la cantidad también de productos que ellos fabrican, esto le da desde el punto de vista de cantidad de material que podría ser utilizado, una salida bastante importante. Entonces, justamente por eso es el interés de la impresión 3D en la industria, pero también está la alternativa de utilizar la impresión 3D a pequeña escala, es decir, cada vez hay más personas, más ciudadanos incluso, que utilizan impresoras 3D, que tienen impresoras 3D en su casa. Ellos potencialmente también pueden ser agentes que utilicen el plástico reciclado en sus impresoras 3D a una escala más pequeña, pero finalmente sumando todas estas pequeñas impresoras 3D podemos también llegar a cantidades más importantes.
Interesante ese punto. Pablo, para que todos los que nos escuchan hasta ahora, todos entendamos, y me incluyo, ¿no es cierto? Cuando hablamos de una impresora 3D y cuando se dice que incluso tú puedes llegar a fabricar un arma mortal, ¿no es cierto?, en una impresora 3D. La impresora 3D, perdona, voy a hacer una analogía, capaz que estoy súper equivocada, pero es como una Thermomix, estas máquinas de robots para hacer comida, en que tú le pones los ingredientes y haces una cantidad increíble de ofertas culinarias. Estoy poniendo quizás no es el mejor ejemplo, pero para entender hasta dónde tiene capacidad la impresora 3D para crear un producto. Sí, bueno, la verdad es que en sí la impresora 3D es un método de fabricación, ¿ok? Ya. Es decir, hay impresoras 3D de metal, de cemento, etcétera, de alimentos incluso, ya. Para hacer la analogía para el momento. Sí, pues para entender yo me especializo principalmente en la que utilizan plástico como materia prima para fabricar. Ya. Entonces, básicamente ahí lo que podamos hacer depende de la creatividad de cada uno, porque finalmente nosotros tenemos que hacer el diseño digital. Okay, y finalmente nosotros le damos ese diseño a la impresora 3D para que lo fabrique. Entonces finalmente podemos hacer casi cualquier cosa. ¿Qué es casi cualquier cosa? ¿Qué es casi cualquier cosa? Casi cualquier geometría. No tienen, la verdad, límites geométricos desde el punto de vista de lo que se puede fabricar. ¿Pero los límites están dados por el tipo de material que se puede ocupar? Claro, ahí, por eso, desde el punto de vista de la forma que nosotros le podemos dar a los productos, no hay límites. Pero claro, ahí cuando empezamos a hablar del tipo de material, ahí empezamos entramos en temas de resistencia de material dependiendo del uso que tenga ese producto. Ya, pues entonces ahí volvemos a... Claro, perdona que te interrumpa, Pablo, pero es que ahí volvemos a nuestro tema inicial. ¿Cómo la impresión 3D puede ayudar a reciclar el plástico o a generar un plástico de mayor calidad? ¿Se puede decir eso también? Claro, ahí la calidad del plástico no depende de la impresora, sino que depende de la materia prima o del filamento que utilizamos en la impresora. Lo único que hace la impresora es fundir nuevamente ese material, ¿no? Pero obviamente el plástico que utilizamos es el que tenemos que asegurar la calidad, una calidad aceptable, para que pueda ser utilizado por la impresora. ¿Y qué rol juega en este proceso, Pablo? Estamos conversando con Pablo Santander, académico del Departamento de Ingeniería Industrial e integrante, y esto es lo que te quiero preguntar, del equipo LAIND. Entonces, ¿qué rol está jugando el laboratorio LAIND, el Laboratorio de Emprendimiento e Innovación de nuestra universidad? Sí, justamente, bueno, nosotros con la idea de desarrollar esto de reciclaje de plástico por impresión 3D, finalmente nosotros también somos unos pequeños usuarios de impresoras 3D. ¿Por qué? Porque el laboratorio, al ser de emprendimiento e innovación, utilizamos mucho prototipado, es decir, nosotros utilizamos, por ejemplo, las impresoras 3D para fabricar piezas simples que nos permitan validar ciertos productos que estamos desarrollando o que están desarrollando los estudiantes, etcétera. Entonces usamos mucho impresora 3D, mucho plástico en nuestro día a día. Entonces, justamente frente a esta necesidad, nosotros desarrollamos máquinas que nos permiten, por ejemplo, reciclar las botellas que tenemos aquí en la universidad, y justamente nosotros, en vez de comprar el plástico, nosotros simplemente lo reciclamos y nosotros mismos fabricamos nuestro plástico reciclado, que después lo podemos utilizar en este prototipado que nosotros desarrollamos. Entonces, finalmente, eso ofrece diferentes ventajas. Primero, nosotros nos podemos plantear como un pequeño sistema de reciclaje y de utilización de ese plástico reciclado, lo que nos permite también testear la calidad que tiene el plástico en cada una de sus etapas, y de esa manera hacer un pequeño como demostrador de cómo sería el sistema, ¿okay? Si se aplicara a una escala más importante. Entonces, eso nos permite también desarrollar investigación al respecto, proponer mejoras al sistema, etcétera. Nosotros también aprovechándonos de eso. Sí, ¿estás ahí, Pablo? Parece que ¿Sí? Ya, pensé que se había cortado. Pablo, ¿hay potencialidades porque uno se imagina todo lo que tú señalas, ¿no es cierto? Y la cantidad de potencialidades ilimitadas que podría ofrecer la impresión 3D. Incluso se está hablando que sería clave para la misión tripulada a Marte, construir material allá. ¿Es así?
Claro, insisto, la verdad es que la impresión 3D lo único que necesita es, en estos momentos, es un archivo que técnicamente contiene el producto en cómo debería ser fabricado. Entonces, nosotros podríamos en ese escenario tener una impresora 3D en Marte, pero el desafío sería cómo enviamos ese archivo a esa impresora para que ella lo reciba y finalmente pueda imprimir allá en Marte. Entonces, ahí está el desafío, aparte del tecnológico de desarrollar esa impresora 3D, sino también de cómo establecer esa comunicación para lograr fabricar a distancia. De hecho, la impresora 3D tiene esa ventaja de permitir fabricar a distancia, es decir, en vez, por ejemplo, de tú ir al lugar a comprar el producto, esa empresa o ese comercializador te podría enviar el archivo y tú en tu impresora 3D fabricar tu producto en vez de tú tener la necesidad de moverte. Oye, qué interesante, no sé, un mundo impresionante, ¿eh? Es que de verdad que es alucinante. Lo último, antes que se nos acabe el tiempo, pero Pablo, más allá de lo técnico, también hay una tarea para las y los ciudadanos. Te lo pregunto porque, ¿cómo se crea conciencia para separar los plásticos? ¿Sirven todos para el reciclaje, quiero decir? ¿Nos puedes ayudar con eso? Claro, justamente como existen diferentes tipos de plástico, que recordarles que están dados por el número que aparece ahí en el triángulo. Esto en estos momentos en el proceso de reciclaje que han sido desarrollados no es posible mezclarlo, es decir, no podemos fabricar por ejemplo filamentos para impresoras 3D mezclando dos tipos de plásticos distintos, porque podría afectar su calidad y sus propiedades. Entonces, súper importante es separarlos previamente. Okay, entonces ahí es donde los ciudadanos quizás jugamos un rol súper importante, concientizándonos respecto al tema y educándonos, por ejemplo, en separar el plástico, por ejemplo, separar la tapa de la botella, por ejemplo, ya sería una contribución que ayudaría a facilitar el proceso y también para nosotros nos permitiría asegurar una cantidad de material importante para que se justifique también todo el reciclaje y también podamos contribuir en cantidad de material que podría ser reciclado y aumentar las tasas de reciclaje también. Es decir, esas tasas de reciclaje no son bajos solamente por temas de la industria de reciclaje, sino que también es porque en estos momentos es muy complicado recolectar el plástico que ya está en circulación. Entonces, ahí si nosotros podemos encontrar alguna manera de incentivar a los ciudadanos y nosotros también participar, también eso facilitaría también y contribuiría a aumentar las tasas de reciclaje e intentar solucionar este problema. Ya, pues Pablo Santander, académico del Departamento de Ingeniería Industrial e integrante del equipo LANE de nuestra universidad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Muchas gracias a ti, Milna. Muy buenas tardes. Que tengas buena tarde.